Crónica, historias de vida. María no es simplemente María. Siempre le han dicho Marucha. Supo que en realidad se llamaba María cuando recibió su certificado de primaria y vio en él un nombre que pensó que no era el suyo. Antes no se ponía tanta atención a los documentos oficiales. Tenía más importancia la fe de bautizo que el acta de nacimiento. Me explica, a manera de justificación. Con la vista suspendida en algún momento de esa niñez que se vuelve el tema de nuestra plática. Nació en 1942, en Puebla, esta ciudad que unos años es de Los Ángeles y otros de Zaragoza, según el énfasis histórico. Marucha, la de 4, 5 o 6 años, de naturaleza inquieta, trepaba a árboles, correteaba gallinas y hacía trueque en el mercado de Coxcatlán, donde su familia se mudó a vivir algunos años de su infancia. En esa secuencia de recuerdos de una comunidad rural cercana a la ciudad de Tehuacán, surge de pronto uno que le endurece el rostro. Durante muchos años no podía probar una torta de nata. Me producía arcadas. Inicia así su relato y continúa. Estábamos por salir en el tren interoceánico de las 5 de la mañana. Se tomaba en lo que ahora es el Museo del Ferrocarril aquí en Puebla. Íbamos de regreso a Coxcatlán. Fue en 1946. Yo tenía 4 años y mi hermano 4 más. Al subir al tren, mi mamá le preguntó al maquinista si faltaba mucho para salir. Él contestó que sí. Tomamos nuestro asiento y ella bajó a comprar unas tortas de nata. Antes de que regresara, el tren inició la marcha. Yo sentí mucho miedo. Abracé a mi hermano temiendo que no volveríamos a ver a mi mamá. En medio de mi angustia, vi a través de la puerta entre vagones cómo la ayudaban a subir al carro de atrás. El susto me había llenado el estómago y no probé una torta de nata hasta muchos años después. A pesar de la pandemia, tengo oportunidad de un encuentro personal con Marucha, porque María solo es la del INE, la del certificado de primaria, la de la seriedad del trámite. Ella se muestra dispuesta a la charla. Le entusiasma la idea de que los testimonios de los adultos mayores sean tomados en cuenta. Sus recuerdos de Puebla se remontan a los años 50, cuando tenía 8 años y estaban de regreso de Coxcatlán. La ciudad era tranquila, segura. Las autoridades eran bien respetadas, sabían cumplir con sus cargos. A mí me tocó vivir de niña en la época de los Ávila Camacho. Me interesaba la vida política. Me hubiera gustado ser abogada, pero en mi familia solo había dinero para costear los estudios de mi hermano. Así que yo aprendí las labores del hogar, el piano, el bordado y una lista de cosas que no me gustaban. Además, ayudaba a mis papás en su restaurante de comida libanesa. Eran muy estrictos. De niña no me dejaban ni asomarme a la puerta cuando estaba en el negocio. Recuerdo muy bien un día que, baboseando con la cabeza fuera del zaguán, mi mirada se encontró con la de mi papá, que venía caminando por la banqueta. Tendría unos 9 años. Me dio tanto miedo ver que él venía hacia mí que corrí a la cocina a esconderme, y no se me ocurrió un mejor lugar que una enorme cazuela de mole. Ni me fijé si tenía algo adentro. Ya escondida temblaba. No sé si más porque mi papá me iba a regañar o porque mi mamá me pondría como trapo por haber metido los pies en la comida y manchado mis zapatos y calcetas. Éramos muy creativos. Me dice cuando le pregunto por los juegos de la infancia. Para nosotros, hasta una caja de jabón hecha de madera se convertía en el coche en el que paseaban las muñecas, las cuales eran de 2 tipos, las hechas de cera y acerrín y las hechas de trapo. Mi hermano me hizo una casa de muñecas también con cajas de jabón. Jugaba que mi gato era mi esposo y lo dejaba pasear por aquella casita. En los años 50,
Marucha y su familia vivían en la calle 16 Oriente, número 15. Antes de tener el restaurante, sus papás iniciaron su negocio de comida con la venta de pambazos y tamales en un estanquillo en el pasaje 5 de Mayo, lo que ahora es el atrio de Santo Domingo. Me platica que ese pasaje era el espacio que compartían los inmigrantes libaneses con sus negocios, principalmente de ropa. Su padre, quien de su natal Beirut había llegado primero a Cuba, luego a Yucatán y finalmente a Puebla, era parte de esa comunidad. Hace 60 o 70 años, era más sencillo poner un negocio, trabajar arduamente y prosperar. Ahora es mucho más complicado. Lo dice con la seguridad que le da haber estado al lado de sus padres durante los 32 años que duró la empresa familiar. Así que, al poco tiempo de empezar, consiguieron un local en la 4 Oriente junto a las Paletas, California, enfrente de la tienda de lencería La Perfecta. Para esa época, su madre, nacida en Puebla, ya tenía pleno dominio de la cocina libanesa, misma que se incorporó en el menú. Marucha aún era una niña, y aunque entre semana iba al colegio, muchas tardes y fines de semana, su mundo eran esas calles alrededor del espacio en el que se cumplían ciclos desde la madrugada, cuando llevaban al molino el nixtamal para los tamales, hasta dejar todo limpio a medianoche para el día siguiente. Me daban un peso de domingo. En la California, las paletas costaban 10 centavos, así que me alcanzaba para comprar 10, mismas que me comía yo solita. Me escondía en el rellano de la escalera para no convidarle a nadie. Estudió en un colegio en la 4 Norte entre las 6 y 8 Oriente, llamado Pino Suárez. Era solo de niñas. El de niños se encontraba al lado y se llamaba Ignacio Ramírez. En 1952 se fusionaron ambos colegios y entonces se llamó Escuela Himno Nacional. Me platica con el orgullo propio de alguien que recibió la educación cívica de mediados del siglo XX, que ella participó en una representación de las 24 estrofas del himno y que el padrino del colegio fue Rafael Ávila Camacho, gobernador del estado. Me dice que Puebla ha sido considerada relicario de América, sobre todo por sus iglesias. Me da la pauta para preguntarle cómo vivía las fiestas patronales. En mayo nos vestían de blanco para ofrecer flores a la Virgen. Se acostumbraba el rosario a las 5 de la tarde, de cualquier iglesia cercana. De niña, experimenté la sensación de que Puebla era una ciudad de españoles para españoles. Hacían sus verbenas y las fiestas patronales eran de origen colonial. Hacia finales de los años 50, el restaurante El Taquito cambió de ubicación a la 8 Oriente número 14. Para entonces, ella tenía 15 años y la fama del lugar había llegado a oídos de 2 sectores muy particulares: la comunidad judía de la Ciudad de México y la de los artistas que venían en caravanas a los teatros de la ciudad. Los clientes de origen judío se volvían amigos de mi papá. Confiaban en la calidad de alimentos que preparábamos. Comprábamos directo del rastro 2 carneros diarios. Al mismo tiempo, la cervecería Modelo promovía las caravanas Corona Extra. Y así conocí a muchos artistas famosos como Lola Beltrán, Alejandro Sciangherotti, Enrique Lizalde o el Loco Valdés. Entraban hasta la cocina a escoger sus platillos. Veían el restaurante como si fuera su casa. Me acuerdo de una famosa cantante que tenía un contrato para presentarse en un restaurante de lujo. Hizo berrinche y no lo cumplió. En cambio, llegó con nosotros y cantó. Era Gloria Lazo. La visita más memorable para mí fue la de Pedro Infante. Le gustaban los alambres de carne molida, kafta en árabe. Se llegaba a comer hasta 10. Era muy comelón. Yo tenía 9 o 10 años. Él llegó a cenar. Para esas horas a mí me juntaban 2 sillas en la zona de la cocina y ahí me dormía en lo que llegaba la hora de cerrar. Me despertaron y salí. Mi papá me presentó con él. Era una persona tan cálida que me cargó y me dio un beso en la mejilla. Fue para mí tan impresionante
que durante varios días no quería lavarme la cara para que no se me borrara ese beso que me había dado. Iba con Miroslava, que era hermosa. Me acuerdo también de Cantinflas. Un día llegó Jacobo Zabludowski, queriendo conocer el lugar del que le habían platicado que se llamaba igual al Taquito, restaurante taurino de gran tradición en la Ciudad de México. El trío Los Panchos iba muy seguido. Pasados los años, cuando ya tenía mis hijas, Chucho Navarro, el principal compositor del trío, se inspiró en una de ellas para escribir una canción. Cuando llegamos a la 8 Oriente, yo sentía la responsabilidad del negocio. Era nuestro patrimonio, así que me quedé al frente. Ese espacio era propiedad del convento de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa. La Madre Superiora tenía la creencia de que a mi papá lo había conocido de niño. Le tenía cariño y le rentó un anexo que se adaptó como departamento. Ahí viví con mis padres hasta que me casé. En su juventud, recuerda los paseos en el centro histórico y los festejos del 5 de mayo. La costumbre muy católica era ir a misa de 12 a Santo Domingo. De ahí se caminaba de la 2 Norte a la iglesia de la Santísima. Las tiendas que ahora están en el Parián estaban en los portales. Las fiestas eran en casas. Los domingos había tardeadas en Agua Azul. En la avenida Juárez estaba el Salón de Fiestas La Paz, otro balneario. Había música en vivo. Tocaban la Orquesta de Puebla, de Tapia Rocha. La celebración del 5 de mayo en Puebla era muy bonita. El desfile era para mí espectacular. Para nosotras las muchachas, eran imponentes los integrantes de la naval. Los colegios apreciábamos llevar la bandera. A mí me tocó ser de la escolta de mi colegio. Por la noche había combate de flores. Los muchachos nos cortejaban y las muchachas dábamos vueltas al zócalo sentadas en los cofres de los coches. Ahí conviví con el que sería mi esposo. Recuerdo que él, por vacilar, en lugar de ramo de flores, me dio un plumero. Le pregunto a Marucha qué considera que fue el Taquito para la ciudad de Puebla. Definitivamente formó una comunidad. Para los poblanos de esa época fue un referente para conocer la comida de un país lejano, pero también fue un lugar de amigos. Para los libaneses, pienso que mi papá fue el primero en unirlos con su restaurante, que existió mucho antes que el Centro Mexicano Libanés. Había un segundo salón donde se juntaban a jugar dominó ellos. Los primeros migrantes, las señoras no iban. Sentían que era un lugar para puros señores. Yo no me sentía identificada con las hijas de los libaneses. Yo trabajaba mientras ellas estaban en sus casas. El espacio público era para el hombre. Así, Marucha, la hija, a la que no le gustaba coser, pero bordó su traje de novia, a la que no le gustaba guisar, pero heredó la tradición gastronómica mexicano-libanesa de su familia, la que de niña no debía asomar la nariz ni a la banqueta, se convirtió también en María, la del espacio público, la que no fue abogada, pero enfrentaba sindicatos de meseros, inspectores de comercio y alguno que otro cliente conflictivo, con el afán de apoyar a sus padres hasta el fin de sus días. Ella ahora tiene casi 79 años y ha vivido para contarlo.